Muy buenas noches, tengan todos mis suscriptores. En esta transmisión de esta noche quiero compartir con ustedes la diferencia que existe entre el derecho civil y el derecho penal. Ambas materias resultan muy interesantes para que cada uno de nosotros o vosotros, todos, tengamos la plena certeza, conocimiento respecto a sus diferencias. Es imposible que en un pequeño tutorial de menos de 2 horas o menos de 1 hora se pueda explicar todo, pero trataré de explicar de una manera genérica, tratar a grandes rasgos, notar una diferencia entre el derecho penal y el derecho civil, así como sus procesos. Naturalmente hay un proceso penal y hay un proceso civil, dependiendo entonces así de la clasificación por materia. Primero quiero explicarle esto porque el día de ayer hemos transmitido que hay por ahí una demanda civil. De pronto hay personas que se les hace fácil estructurar, redactar una demanda civil sin saber la trascendencia, la aplicabilidad y si realmente va a funcionar el invento de la fábrica de víctimas o no va a prosperar, o solamente esa demanda va a ser desechada y al bote de basura. Es necesario que seamos, todo mundo, seamos serios, gente seria, gente razonable. Es necesario que tomemos en cuenta que fabricar víctimas no lleva a nada. Se pierde, lo puede hacer la gente que es muy corriente. Pero si así fuera el caso de que llegases a estar involucrado por la causa que fuese, cierto o falso, estuvieses involucrado, es necesario que conozcas. Si tu nombre aparece en una denuncia penal o en una demanda civil, es necesario que conozcas la diferencia de ambos procesos. Bien, de una manera genérica, a grandes rasgos, a grosso modo, quiero compartir con ustedes este conocimiento, esta información. En otros momentos seré más específico, tal vez en una sola clasificación. Ahora solamente voy a generalizarlo. Y les preparé pues un archivo para que pues quede compartido entre mi estimada audiencia, que lo hago con mucho gusto. Primero veamos qué sucede allá en Europa, en España precisamente, cómo se nota la diferencia también en España. Recordemos que el viejo continente, desde el viejo continente viene el derecho romano, desde Roma, España, principalmente Roma. Pero en el viejo continente, a diferencia de nuestra civilización, el derecho, vamos a notar la relación con España. Las principales diferencias que existen entre el derecho civil y el derecho penal. En el país de España, el derecho civil organiza las relaciones entre personas físicas o jurídicas. Las personas físicas fácilmente las distinguimos sin tanta explicación. Lo somos todas las personas que no somos una empresa, que no somos una institución, que no somos una asociación religiosa. Cada uno en lo individual que respondemos a un nombre con apellidos. Somos las personas físicas, las que podemos contraer matrimonio. A diferencia de las personas jurídicas que también tienen un nombre propio, que también tienen un domicilio,
también cuentan con un acta constitutiva, en un acta como de nacimiento, como de personas físicas, pero son personas jurídicas que nacen y que tienen un domicilio en donde están establecidas. A diferencia de esas personas jurídicas, las jurídicas no pueden casarse. En cambio, nosotros, las personas físicas, tenemos ese derecho de casarnos. Pero de ahí en adelante, las personas jurídicas, o sea, las asociaciones religiosas, las instituciones, las empresas, son personas jurídicas que tienen derechos como las personas físicas. Entonces, en el derecho civil, organiza, o en esa materia del derecho civil, se organiza las relaciones entre personas físicas y jurídicas. En cuanto al derecho penal, ya es algo distinto, pone al imputado cara a cara con la sociedad cuando ésta infringe la ley. Vean, en el derecho penal pone el imputado cara a cara con la sociedad. Quien encara, o sea, quien enfrenta al imputado, no es directamente la víctima o el ofendido. Ya hemos visto que no es exactamente lo mismo el ofendido y la víctima. En ocasiones recae el daño en la misma persona, víctima y ofendida, pero hay ocasiones que la víctima es una y la ofendida es otra. Como en el caso del secuestro, la víctima es el secuestrado, el ofendido pueden ser los familiares y son los familiares de aquel secuestrado. Asimismo, en el homicidio, la víctima ya está, no sé, sepultada, quemada o lo que sea, privada de la vida, y los ofendidos son la esposa, la concubina, los hijos, los padres, etc. Entonces, en el derecho penal, al imputado se le encara, pero se le encara con la sociedad cuando infringe la ley. Pero allí no es la víctima la quien va a estar acusando, imputando a la persona acusada, sino la sociedad. Y la sociedad pone a un representante social, así como en México le llaman a los agentes del Ministerio Público, les llaman el representante social. O en Estados Unidos le llaman fiscales o también representantes del pueblo. Por eso es que en los registros la taquígrafa pone, cuando va a hablar el juez, pone el juez, cuando va a hablar el agente del Ministerio Público o fiscal, ya sea el fiscal general como el fiscal subordinado, dicen el pueblo dice. Pero no es que sea exactamente la cantidad de gente habitante, no, sino cuando dice el pueblo se está refiriendo al representante, que en este caso es el fiscal o los fiscales o la fiscal. Por eso es que en el derecho penal se pone cara a cara al acusado, no contra la víctima, sino contra el representante social, el representante de la víctima u ofendido, que se llama fiscal. Es muy diferente el aspecto, el proceso con la materia civil. Bien, entonces, por un lado, el derecho civil es un derecho privado en el que no habrá sentencia que dictar contra el imputado. Estamos hablando del sistema de España. Por otro lado, el derecho penal enfrenta al imputado. Veamos, por el derecho civil, por el lado del derecho civil, es un derecho privado en el que no habrá sentencia que dictar contra el imputado. Pero por el otro lado, el derecho penal enfrenta al imputado y la sociedad.
representada por la Fiscalía, con el objetivo de sancionar las infracciones. Entonces, se nota la diferencia. Estamos hablando de España. En el derecho penal, un acusado condenado generalmente puede ser condenado a multas elevadas, incluido el encarcelamiento. Eso estamos hablando de que ya sea una sentencia y que quede ya encarcelado. No estamos hablando de algunos imputados que aún no han sido enjuiciados y que si permanecen en una prisión es simple y sencillamente porque están sujetos a un proceso judicial donde se les ha aplicado una medida cautelar que se llama prisión preventiva, donde el representante social, el fiscal, que es el que representa a la sociedad, solicitó al juez jurisdiccional, al órgano jurisdiccional, y el juez, según su criterio, permite esa máxima medida cautelar, lo cual ese encarcelamiento no es un castigo. Que si cuenta, en dado caso que al final la persona acusada que tiene prisión preventiva, que se le ha aplicado esta medida cautelar, si finalmente el juez lo condena como culpable, obviamente ese tiempo que estuvo con prisión preventiva, con esa medida cautelar, será tomada en cuenta. Es un derecho. Eso no lo podemos cambiar. La diferencia es que si la persona a quien se le aplica esta medida cautelar de prisión preventiva no resultara culpable en la sentencia, esa persona en ningún momento se le contará aquel tiempo como una pena, como un castigo, como un encarcelamiento de ese tipo. Así que solamente será considerado como una simple y sencilla medida cautelar y no tiene por qué tacharse a aquella persona de delincuente. Ese cuidado debemos de tener todas las personas razonables, todas las personas congruentes, todas las personas serias, dignas de credibilidad. Debemos de tener en la praxis jurídica un lenguaje sano, un lenguaje decente, un lenguaje donde no digamos una cosa por otra, un lenguaje donde nosotros nos acoplemos a la praxis jurídica. Bien, en el derecho penal, un acusado condenado generalmente puede ser condenado a multas elevadas, incluido el encarcelamiento. Mientras que en el derecho civil es otra cosa. En el derecho civil, la disputa se resuelve mediante negociación económica o una sanción impuesta por el juez. Si no hay acuerdo mutuo, no obstante, incluso si es declarado culpable, el acusado no es condenado a prisión. O sea, allí no hay ese tipo de penas de prisión. No hay condenación a prisión en una resolución de tipo civil. Bien, las leyes penales son las reglas que se aplican cuando alguien comete un delito. Por ejemplo, si comete asalto, robo, asesinato, incendio provocado, violación y otros tipos de delitos. Después de que una persona es detenida y acusada de un delito, a dicha persona la llevan a un tribunal penal. Ese es ya el proceso, que lo podemos ver en México y en Estados Unidos. Dejamos un poco España, ahora volteamos al continente americano. El derecho civil se refiere a casi todas las demás disputas. Las leyes civiles son las reglas que se aplican cuando una persona demanda a otra, a un negocio o a un organismo administrativo. El derecho civil abarca casos de vivienda como desalojo,
o ejecución hipotecaria. El derecho civil abarca también casos sobre la familia, como divorcio, como custodia, problemas de consumidores como deudas o quiebras, a demandas de dinero por daños personales o a la propiedad. Todos estos casos se dirigen a un tribunal civil. Todo esto nada tiene que ver con cuestiones penales. Por eso no se lleva a un tribunal penal cuando estamos tratando de la materia del derecho civil. Los jueces en los tribunales civiles y penales tienen totalmente diferentes facultades. Los jueces del tribunal penal pueden castigarlo por violar la ley y enviarlo a la cárcel. Escuchen bien, los jueces del tribunal penal pueden castigar a la persona, al imputado, por violar la ley y enviarlo a la cárcel. Mientras que los jueces del tribunal civil pueden ordenarle pagar dinero o una multa, o pueden tomar decisiones sobre su familia o sobre su casa, sobre la tutela, la curatela, sobre la adopción, sobre los hijos, etcétera. Todo esto le concierne al derecho civil. Entonces, los jueces en los tribunales civiles y penales tienen diferentes facultades. Cada uno de estos tiene su respectivo proceso. El del derecho civil, en los tribunales civiles tienen obviamente su respectivo proceso civil. El de los tribunales penales tiene su respectivo proceso penal. Veamos, por ejemplo, algunos de ellos. Veamos, por ejemplo, de cuáles procesos se ocupan los tribunales civiles. Veamos, los procesos ante el tribunal civil pueden tratar prácticamente de el dinero y las deudas, la propiedad, la vivienda, el desalojo, la ejecución hipotecaria, el arreglo de malas condiciones de vivienda, las lesiones, los accidentes vehiculares, la negligencia médica o daños ambientales. También entra lo que es medicina legal. Entra también en el derecho. También trata sobre asuntos de matrimonio, asuntos de los niños, asuntos de divorcios, custodia de menores, manutención de niños o tutela. Todo eso abarca los procesos ante un tribunal civil. Las demandas que se hagan, el juez tiene la facultad para admitirla, para desecharla o simplemente para prevenirla. Esas tres facultades tiene un juez. Hay quien se queda esperando si aquella demanda fue desechada porque no reunió las formalidades que se requieren. Aquella demanda se registra, obviamente, las leen, son leídas por autoridad y son archivadas. Algunas dejan de tener un efecto, pero otras son prevenidas y se le notifica al demandante para que corrija y llene los datos faltantes. Otras
prácticamente son desechadas y otras que reúnen todas las formalidades son aceptadas. El juez entonces puede desechar, aceptar o prevenir al demandante. Eso puede hacer el juez en los procesos de los tribunales civiles. ¿Qué sucede entonces en los tribunales civiles? En el tribunal civil, una persona demanda, o sea, inicia un proceso. En el tribunal civil, una persona demanda contra otra persona a causa de un pleito o de un problema entre esas dos personas, las cuales entran en controversia, en litigio. Un negocio o un organismo administrativo también puede iniciar un proceso o ser demandado en el tribunal civil. Si alguien pierde una demanda en el tribunal civil, esa persona quizás se le ordene pagar dinero a la otra parte o devolverle la propiedad. Pero dicha persona no va a la cárcel solo por haber perdido la demanda. Así como la demanda que Isaías Alvarado acaba de mencionar desde Chismevisión, de una reciente anuncio que acaba de hacer de una demanda civil contra la asociación religiosa. Esa demanda no procede. Pero, así como ese falso contenido y falso sustento para esa falsa intención de esa demanda en los Estados Unidos, resulta improcedente, pero de todas maneras hay pésimas intenciones. Pues con todo y eso, el acusado, si saliera culpable la persona moral, la asociación religiosa, en este caso con lo que hemos hablado el día de ayer, si la asociación religiosa resultara culpable o si el ministro resultara culpable, no irá a la cárcel, no pagará con cárcel, pagaría simplemente resarciendo los daños si no se le pagó algún sueldo caído o dependiendo lo que se acuse. Ya hemos visto de qué se ocupa una demanda en el tribunal civil. Obviamente, la persona que va a hacer una demanda sabe que no se va a ocupar en materia mercantil o penal. Obviamente, tiene que ser en materia civil y ocuparse debidamente a lo que hemos mencionado, al conflicto, al litigio que puede versar en diferentes aspectos, como lo he mencionado: divorcios, tutela, curatela, adopciones, sucesiones, etc. Bien, hemos visto qué es lo que sucede en un tribunal civil. Ahora veamos la otra parte. ¿Qué sucede entonces en el tribunal penal? En el tribunal penal, el fiscal o agente del Ministerio Público, como se dice así en México, agente del Ministerio Público, aunque hoy en día ya en este periodo de este sexenio de López Obrador, hemos visto cómo ya no se llaman procuradurías, sino se llaman fiscalías. Así es que quienes están ahí son quienes están atendiendo a la sociedad, como en Estados Unidos se dice al pueblo, aquí decimos a la sociedad, los representantes sociales, el fiscal general, que también todavía se le conoce como agentes del Ministerio Público, y actualmente también se le llama fiscales. Bueno, en el tribunal penal, el fiscal general o agente del Ministerio Público, así les pongo yo aquí, el fiscal o, como antes decíamos, el agente del Ministerio Público presenta cargos contra una persona por cometer presuntamente un delito o algo que la ley lo configura y le llama delito. Porque puede ser que no configure. Después haré otro video donde explicaré los elementos del delito que te pueden servir, amigo o amiga, en la universidad,
o en la preparatoria o en la vida personal. Explicaré qué es el delito y cuáles son los elementos, cuál es el cuerpo del delito. No es como en las películas que el cuerpo del delito es el cuchillo y no. Bien, entonces, a diferencia del tribunal, del proceso del tribunal civil en el tribunal penal, el fiscal general o el agente del Ministerio Público o el fiscal que esté asignado a diferente agencia, ya sean agencias de delito, de sangre, de robo, etc. Allí en el tribunal penal hay un fiscal o agente del Ministerio Público que presenta los cargos. En el tribunal, ese agente, ese Ministerio Público, abreviado SMP, es el que presenta cargos contra una persona por cometer un delito. La persona inculpada de cometer el delito, no dije la persona culpable, no, la persona inculpada, a quien se le atribuye una culpa. La persona inculpada de cometer el delito se conoce como el acusado. No se le conoce como delincuente. Mucho ojo en eso. La gente que no está familiarizada con esta materia vierte los conceptos y lo único que hace es enredar las cosas, es confundirlas, es continuar el morbo y es despotricar de manera infame. No es así. No es el propósito. El objeto es de que cualquier persona que quiera tener un lenguaje sano, un lenguaje saludable, una conducta saludable, le dé usabilidad a los términos correctos, que yo con mucho gusto les comparto. Bien, la persona inculpada de cometer el delito se conoce como el acusado. El gobierno, en algunos casos es el gobierno tiene que probar que el acusado es culpable, más allá de toda duda razonable, que es un estándar muy alto. Si al acusado lo declaran culpable, es posible que vaya a la cárcel o a prisión. Como vemos ahorita a las personas que se han llevado y que están enfrentando un caso ya desde el año 2000, 2010, en diferentes antes del año 2000, otros que han estado involucrados en lo que se le puede conocer como delincuencia organizada en los Estados Unidos. Algunos es por un delito federal, otros del fuero común. En algunos casos es el gobierno el que se encarga, como se los mencionaba, de probar que el acusado es culpable. En México son los agentes del Ministerio Público los que se encargan de probar de no hacerlo, aquel acusado tiene que salir libre. Después voy a subir otro video, otro tutorial, donde yo pongo un ejemplo o les pondré un ejemplo sobre la imputación, la formulación de imputación a un acusado. Después pondré un ejemplo. Haré otro video. Pero es el agente del Ministerio Público aquí en México, allá en Los Ángeles, California, es el fiscal el que estaba obligado, comprometido a probar que el acusado es culpable. Más allá de toda duda razonable, que es un estándar muy alto. Si al acusado lo declaran culpable, es posible que vaya a la cárcel o a prisión, si lo declaran culpable. Pero los fiscales se pueden equivocar. Hay quien de los fiscales no integran bien su carpeta de investigación y
la persona imputada tiene que salir libre. Y a veces podría ser que esa persona podría ser responsable, pero si la ley no lo castiga, entonces no se le puede llamar legalmente delincuente. Así que pesa una grande responsabilidad en los representantes sociales, los que representan al pueblo en Los Ángeles, California. Son representantes del pueblo los agentes del Ministerio Público, en este caso los fiscales, son los representantes del pueblo. En México se les llama representantes sociales. Bien, así es que está obligado el fiscal a probar que el acusado es culpable. Si no lo prueba, no tiene por qué retener más tiempo al imputado. Bien, realizo una pregunta. ¿Qué hacer si eres acusado de un delito en Estados Unidos de América? Bajo la ley estadounidense, si te han acusado de un delito que puede llevar a la pena de cárcel, el juez debe asignarle un abogado pagado por el gobierno, dependiendo el fuero, conocido como defensor público o abogado de oficio, para representarlo en el tribunal. Ahí te tienen que representar. Incluso si no tiene ninguna calidad migratoria legal, tienes derecho a que se te asigne un abogado. Sea que lo puedas pagar o no lo puedas pagar, el derecho te asiste. Tienes el derecho a que te asesore un abogado. Todos los seres humanos tenemos estos derechos, o por lo menos están reconocidos estos derechos. Obvio, si no, no estamos viviendo tiempos de esclavitud o tiempos de entre otros monarcas como en el pasado. Si hayamos estado en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Isaías, pues no habían estas bondades jurídicas, no existían estos derechos, no existían ciertas figuras jurídicas. Incluso en el tiempo de Jesús no existía este derecho, no existían los tribunales internacionales de los derechos humanos. Pero si hoy naciera Jesucristo, por decir un ejemplo, porque podríamos ver de alguna manera los errores al debido proceso, si hoy naciera Jesús y en México, Colombia, China, Japón, Estados Unidos, Israel, si hoy naciera Jesús en esta época y en su momento nuevamente fuera juzgado, Jesús tendría un derecho, porque Jesús fue un ser humano, no fue un Dios. Jesús fue un ciudadano judío con derechos. Si lo trajeran a Estados Unidos por la razón que fuesen, lo tomaran, lo detuvieran en los Estados Unidos, la fiscalía, el fiscal general, tendría que reconocer ese derecho del imputado y el juez tendría que observar fielmente ese derecho. El fiscal tendría que estar consciente que no podría estar cuestionando a Jesús en un hipotético caso, ni hacerlo declarar sin estar acompañado de su asesor jurídico. En un tribunal tampoco el juez permitiría que Jesús, estamos hablando de un hipotético caso, estaría sin la asistencia de un abogado. Por el tiempo en que estamos viviendo, por la época, por los tribunales que existen, Jesús tendría derecho a un abogado. Lo mismo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Todo mundo tenemos estos derechos. Bajo la ley estadounidense, entonces, si a Jesús lo llevaran acusado de un delito en este tiempo, lo podrían llevar al tribunal, pero tendrían que asignarle un abogado de oficio. Si no tuviera
Jesús dinero para pagarse un abogado? Bien, para obtener un defensor público o abogado, debe decirle al juez que no le alcanza para contratar a un abogado. Eso es lo que usted tiene que externarle al juez. Cada tribunal tiene diferentes reglas sobre qué tan bajos tienen que ser sus ingresos para tener derecho a un defensor público o abogado de oficio. Es posible que el juez le pida que llene un formulario, sí, eso es posible, en el que usted tendrá que hacer una lista de todas sus pertenencias, lo que gana. También es posible que tenga que presentar pues una especie de documentación. Tendrá que exhibir los recibos o como le llamen ustedes allá, copias de los talones de pago para probar cuánto es lo que gana. Si no hay un defensor público o abogado de oficio donde usted vive, el juez puede asignar a otro abogado para que lo represente a usted gratis. Pero ese es un derecho que usted tiene. Bien. Si usted no es, si tú o usted no es ciudadano estadounidense, le puede pedir al defensor público o abogado de oficio que consulte a un abogado con experiencia en casos de inmigración sobre cómo podría verse afectada su calidad migratoria por un acuerdo de culpabilidad en el proceso penal. A veces la pena negociada puede llevar a la deportación. Eso es lo más feo porque se separan las familias. Un abogado capacitado en inmigración quizás pueda sugerirle un acuerdo de pena negociada para que no me lo deporte. Entonces existe una diferencia entre un caso penal y un caso civil. Sí, existe una diferencia. El sistema legal estadounidense incluye dos tipos de causas muy distintas, las civiles y las penales. Las causas penales involucran actos que son considerados como dañinos para la sociedad en su conjunto y en consecuencia son considerados ofensas en contra del Estado y en contra también de la jurisdicción del organismo persecutor. Por otro lado, las causas civiles generalmente involucran conflictos entre particulares con respecto a los deberes y responsabilidades legales entre particulares. Si bien el derecho penal y el derecho civil son diferentes, hay algo de superposición entre ambas materias. Es importante entender las diferencias y también las similitudes que están resumidas en diferentes secciones. Me hubiera gustado a ustedes presentarles una diapositiva en un cuadro comparativo donde por un lado vayan las diferencias y por el otro lado en el cuadro comparativo fueran las similitudes entre una causa penal y una causa civil. Pero por falta de tiempo lo transmito de esta manera. Bien. Las diferencias claves entre una causa penal y una causa civil las podemos notar y es así como quiero observarlas. Voy a mencionarle unas diferencias claves, así, muy precisas, entre la causa penal y una causa civil. Número 1, observen, número 1, víctima. Los delitos se consideran ofensas contra el Estado o la sociedad como conjunto. Así es como se consideran los delitos, como una ofensa, no entre particulares, sino
directa contra el Estado o contra la sociedad en conjunto. Por eso los fiscales en Estados Unidos, en los tribunales, son conocidos como el pueblo, de una manera simplificada, o representantes del pueblo. No es el pueblo o la gente el que imputa, no. Ellos hacen su denuncia y el representante social, o sea, el fiscal, es el que se encarga de abrir la carpeta de investigación y en su momento hacer las respectivas acusaciones, imputaciones. Bien, entonces ahí va la primera diferencia. Cuando hablamos de víctimas, los delitos se consideran ofensas contra el Estado o la sociedad como conjunto. Eso significa que si bien una persona puede asesinar a otra, el homicidio en sí mismo se considera una ofensa en contra de todos los integrantes de la sociedad. Aunque nada más haya privado de la vida a una, de todas maneras es una ofensa que se enfoca hacia toda la periferia, hacia toda la sociedad. En consecuencia, los delitos contra el Estado los juzga el Estado y el fiscal presenta la causa ante el tribunal. Observen, no es la víctima la que sea la que presente cargos en contra del imputado. No, no es la víctima, sino es responsabilidad del representante del pueblo, el representante social, el fiscal. Así está la diferencia en el derecho civil y el derecho penal. Estamos hablando solamente de la víctima. Otra vez, los delitos contra el Estado los juzga el Estado. Y el fiscal presenta la causa ante el tribunal como un representante del Estado. Si se tratara de una causa civil, la parte afectada presentaría la causa. Así como hay algunas denuncias que hemos visto, también ha habido demandas civiles como la que acabamos de mirar el día de ayer, una demanda civil donde no media el fiscal, sino directamente la persona afectada presenta la causa civil. En cuestión de sentencias, las sentencias, los delitos penales y los delitos civiles generalmente difieren en cuanto a su castigo. Noten, ahí ya va una diferencia. Las causas penales impondrán penas de prisión como un posible castigo, mientras que las causas civiles, por lo general, resultarán en indemnizaciones económicas u órdenes de innovar o no innovar. Debe tener en cuenta que una causa penal podría incluir tanto penas de prisión como castigos económicos en forma de multas. Mucho ojo entonces, la diferencia del derecho civil y el derecho penal, así como sus respectivos procesos. En tocante a la prueba, el grado de prueba también difiere en una grande medida entre una causa penal y una causa civil. Esa es otra de las diferencias. Hay una grande diferencia. En general, los delitos deben probarse más allá de toda duda razonable. No es de que me imagino, no es de que supongo, no es que me dijeron, no es que yo pensé que él me iba a perjudicar y por eso lo dañé. Es que yo supongo que esa persona lo mató. Más allá de las suposiciones, más allá de toda duda razonable, se tiene que probar. El grado de probanza es necesario y es muy alto.
De otra manera, no se puede sancionar, condenar a nadie. Tiene esa grande diferencia tocante a la prueba en materia penal. Entonces, mientras que las causas civiles se comprueban mediante grados de prueba menos estrictos, tales como la preponderancia de la prueba, que significa que es más probable que haya ocurrido de determinada manera que de otra. Los distintos grados existen debido a que la responsabilidad civil se considera menos reprochable y debido a que las sanciones son menos graves. ¿Por qué? Pues porque no hay pena de prisión. Simplemente se termina donde aquella persona está obligada a la reparación del daño, donde aquella persona tiene que restaurar a su estado original aquel derecho de aquella persona a la quien le vulneró tal derecho. Bien. El jurado es otra diferencia. Las causas penales casi siempre permiten un juicio por jurado. Las causas civiles permiten jurados en algunos casos, pero muchas causas civiles son juzgadas por un juez. Son excepciones las que son por jurado. Abogados. En cuanto a abogados, un acusado en una causa penal tiene derecho a un abogado y si no puede pagarlo, el Estado debe asignarle uno, así como al director general de la Iglesia La Luz del Mundo tiene ese derecho. El Estado debe asignarle un abogado. Si alguien no puede pagar, como lo dijimos al principio, si alguien no puede pagar un abogado, el Estado está obligado a darle, ponerle, facilitarle un abogado de oficio. Un demandado en una causa civil no recibe un abogado y debe pagar uno o defenderse a sí mismo. ¿Ven qué diferente? En ese cuadro comparativo podemos notar la diferencia. En el caso penal, tienes derecho a un abogado. Si no tienes dinero para pagarlo, basta con que lo externes y el Estado te asigna un abogado. En el derecho civil no. Si no tienes un abogado, pues defiéndete tú mismo. A lo mejor tú eres abogado. O si no, consíguete uno y págalo. Es muy diferente al derecho penal. Bien. Ahora hablemos tocante a las protecciones. Las protecciones brindadas a los acusados conforme al derecho penal son muchas, tales como la protección contra los registros ilícitos e incautaciones conforme a la Cuarta Enmienda. Muchas de estas protecciones muy conocidas no se ofrecen a un demandado en una causa civil, solo en lo penal. En general, debido a que las causas penales tienen mayores consecuencias, la posibilidad de ir a prisión e incluso la muerte, en algunos casos donde está la pena de muerte, las causas penales ofrecen más protecciones y son más difíciles de probar. Es por eso que hay personas que equivocadamente han estado en prisión y que en su momento se hace el justo juicio y quedan en libertad. La misma conducta puede generar responsabilidad civil y penal. Si bien las causas civiles y penales se tratan de manera muy distinta, muchas personas no entienden que la misma conducta puede generar una responsabilidad penal y al mismo tiempo civil. Quizás uno de los ejemplos más famosos de esto, y les pongo aquí el caso del juicio de aquel deportista de apellido Simpson. La misma conducta provocó
un juicio por homicidio penal y un juicio por homicidio culposo civil. En parte debido a los distintos grados de prueba, no hubo suficiente evidencia para que el jurado determinara que Simpson era culpable, más allá de toda duda razonable, en la causa penal por homicidio. Sin embargo, no obstante, en el juicio civil, el jurado determinó que la evidencia era suficiente como para llegar a la conclusión, mediante una preponderancia de la evidencia, de que Simpson había provocado la muerte de su esposa de manera culposa. O sea, que hay casos que sí va a coincidir la responsabilidad penal y civil. En la mayoría de los casos, no. Esto ya tiene muchos años. Tras acordar una junta de prisiones de Nevada hace cierto tiempo su libertad condicional y la salida de prisión, el próximo octubre por el delito de secuestro y robo con arma cometido en el 2007, por el que le condenaron a 33 años de prisión. Estamos hablando de Simpson. Y la reciente emisión en una famosa plataforma digital de la serie sobre el juicio penal titulado The People versus O.J.O. Simpson, American Crime Story. Resulta interesante analizar las razones por las que el deportista fue condenado en la jurisdicción civil por unos hechos de los que 2 años antes había resultado absuelto por un jurado popular. Este caso, pues a mí me resultó interesante, el caso de aquel deportista de apellido Simpson. En el juicio penal fue declarado Simpson no culpable por un jurado popular de los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman el 3 de octubre de 1995, tras el televisado juicio del siglo en el que tuvo por protagonismo el equipo de abogados de la defensa del deportista, teniendo como directores a los letrados Roberto Shapiro y a Johnny Cochran. Esto estamos hablando de tras la sentencia absolutoria. Los padres de Rod Goldman presentaron una demanda civil por homicidio imprudente frente a Simpson. Vean, esto es lo que les quería poner de ejemplo de que muchas veces, pocas veces va a coincidir la responsabilidad penal y la civil. Aquí vemos entonces, Simpson fue condenado el 4 de febrero del año 1997. Estamos hablando de hace 25 años. En febrero. Hoy estamos a 28 de febrero. Fue condenado hace 25 años, el 4 de febrero de 1997, por un jurado popular en el que no había ningún miembro de raza negra, a diferencia del juicio penal, a abonar 33 millones y medio de dólares a los familiares de las víctimas por daños compensatorios y punitivos como responsable de la muerte de Nicole, su esposa. El objeto del presente artículo que yo les estoy aquí comparando es analizar cómo pudo ser absuelto en la jurisdicción penal por los delitos de asesinato y ser condenado en la vía civil por los mismos hechos. Bien. Hay algo que se llama cosa juzgada en los Estados Unidos de América. Uno de los derechos fundamentales que recoge la conocida Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, junto al derecho de no autoincriminación, el derecho a un gran jurado y el derecho al debido proceso.
es el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito. Es decir, lo que en España se le llama la excepción de cosa juzgada. Eso también lo veremos cuando hablemos de amparo, la cosa juzgada. Cuándo procede el amparo y cuándo esta figura jurídica no procede. Bien. La cosa juzgada tanto en Estados Unidos de América como en España supone un principio procesal que impide juzgar nuevamente a una persona por los mismos hechos cuando existe ya una sentencia judicial que ya quedó firme. Este principio que se traduce en que un acusado no puede ser juzgado de nuevo por un delito que ya haya sido absuelto. No obstante, hay excepciones a esa regla general en Estados Unidos. Las encontramos, por ejemplo, cuando el acusado sea juzgado dos veces por los mismos hechos, cuando se inician acciones penales a nivel federal y a nivel estatal de forma separada. El acusado solicita la nulidad del juicio a través del recurso y se declara juicio nulo. Es decir, el propio acusado, a través de su representación social, renuncia a la excepción de cosa juzgada y solicita ser juzgado de nuevo por el mismo delito. O también, cuando el acusado puede ser enjuiciado por los mismos hechos, tanto en la jurisdicción civil como en la penal. Esa es una excepción a la regla general que está marcada y fue la herramienta procesal que utilizaron las víctimas, las familias de las víctimas, en el caso de aquel deportista llamado Simpson, para litigar directamente frente al deportista y para algunos enmendar los errores del Ministerio Fiscal, cuya dirección la llevó la prosecutora Marcia Clark. Bien. En Estados Unidos, la acusación particular no forma parte del proceso penal. Es decir, el único legitimado para acusar es el Estado, como ya lo explicamos a lo largo de este tutorial. El único que puede acusar es el Estado a través del Ministerio Público. No es la víctima, no es el acusado. A diferencia de España, en que las partes se pueden constituir en acusadores particulares y populares. Por eso les hablé de España y ahora de Estados Unidos. En el caso de Simpson, el jurado popular en el procedimiento civil consideró al deportista culpable de la muerte de su expareja y su acompañante, condenándole a reparar el daño por su acción, pese a que en el juicio penal fuera declarado el deportista no culpable, ante la ausencia de pruebas de cargo, habiendo resultado exitosa la estrategia de la defensa de convertir la vista en un juicio de discriminación racial y punto. Existieron importantes diferencias entre ambos juicios, además de las estrictamente sustantivas y procesales entre ambos procedimientos. La ausencia como defensa del famoso o la no participación en el juicio civil del testigo Mark Furman, detective del Departamento de Policía de Los Ángeles que habían participado en la investigación del crimen, testimonio solicitado por el Ministerio Fiscal que finalmente, en la causa penal, benefició a Simpson, dado que se destapó el marcado carácter racista y de extrema derecha del detective, lo cual pudo cambiar la suerte de aquel deportista. Pero reflexionemos, ¿cómo pudo ser declarado no culpable penalmente aquel deportista de apellido Simpson? ¿Y cómo pudo ser declarado responsable civil 2 años después? A pesar de la contradicción que puede generar en el lector estas dos resoluciones, en Estados Unidos se explica por la naturaleza de ambos procedimientos. En la jurisdicción penal, el jurado
puede condenar. Para condenar debe por unanimidad entender probado que el acusado es culpable de toda duda razonable, mientras ese jurado no va a poder condenar a un acusado. Mientras que en la jurisdicción civil, que es menos exigente en materia probatoria, como ya lo vimos en este tutorial, exigiendo que la mayor parte de la prueba apunte a la culpa, pero admite dudas inadmisibles en el procedimiento penal. Así que la posibilidad del enjuiciamiento civil y penal en España, no cabe duda de que el caso civil de Simpson choca contra la contradicción jurídica española, en el que un asesinato u homicidio doloso no es habitualmente enjuiciado posteriormente en un procedimiento civil. No, en España no. En este sentido, la doctrina jurisprudencial viene declarando que la sentencia penal absolutoria no produce el efecto de cosa juzgada en el proceso civil, salvo cuando se declare que no existió el hecho de la responsabilidad que pudiera hacer. Bien, quiero acotar el video de esta manera porque considero que hemos ya en esta hora, hemos comprendido las diferencias y similitudes que existen entre el proceso penal y el proceso civil. Dije que lo iba a hacer de una manera general o genérica. Bien, entonces, posteriormente en otro tutorial hablaremos de lo que es el delito y cuáles son los elementos del mismo. Pues bien, nos vemos en el siguiente tutorial.